De acuerdo, pues nada, buenos días. Vamos a ver. Hemos estado viendo en los últimos 2 días, ¿no? Los últimos días, flujos integrales de línea, energía potencial electrostática. Tenemos un problema. Voy a coger uno rápidamente para mostrar una aplicación de lo que hemos visto en la energía potencial electrostática, un problema en particular, por ejemplo, el Purcell. El Purcell Marine, el 136. ¿De acuerdo? ¿De qué trata este problema? Trata de un péndulo doble, por así decirlo. Cargado electrostáticamente. Tenemos dos bolitas puntuales para nosotros, ¿de acuerdo? Que las colgamos de 2 cuerdas de igual longitud. Tienen cada una la misma masa, bajo la acción de la gravedad, ¿de acuerdo? Y las cargamos electrostáticamente, con la misma carga tienen. O sea que tenemos 2 cuerdas iguales, 2 masas iguales, cargadas con la misma carga Q, o sea que se van a repeler, ¿de acuerdo? Y en el problema, tal como viene en el Purcell, bueno, nos pregunta cuál es la posición de equilibrio que tienen cuando dejamos las bolitas, ¿no? Y alcanzan la posición de equilibrio. ¿Cuál es esa posición de equilibrio? Y bueno, podemos sacarla de la posición de equilibrio y ver cómo oscilan alrededor de esa posición de equilibrio. Le vamos a imponer, para que el problema tenga simetría, en el caso del movimiento no es suficiente con que sean las cuerdas iguales, las masas iguales y las cargas iguales, sino que además tenemos que dejarlo con las mismas condiciones iniciales, porque si una la pusiésemos inicialmente con un ángulo y la otra con otro, entonces ¿Perdón? Sí, por favor, sí, ahora sí que está ventilado, sí. Sobre todo porque están ahí cortando el césped y nos va a dejar el timpanillo pelado. Bueno, luego volvemos a abrir durante la pausa. Estaba diciendo que, claro, si yo coloco inicialmente una de las bolitas en una posición y la otra en otra posición y soltamos, el movimiento ya no va a ser simétrico, no va a ser igual para cada una de ellas, ¿lo entendéis, no? Pero si las dejamos desde la misma posición, simétricamente con respecto a la posición vertical, entonces lo que va a hacer una y lo que va a hacer la otra es lo mismo, simétricamente, ya que tenemos que las masas son iguales y la longitud de la cuerda es igual. ¿De acuerdo? ¿Entendido lo de la simetría? Problema con simetría. O sea que es muy fácil romper la simetría simplemente cambiando la posición inicial, o bueno, podríamos cambiar, luego lo pensaremos un momento si queréis, si uno cambia las cargas, rompería la simetría o no, o las masas. Vale, de acuerdo. ¿Cómo podríamos, o sea que buscamos primero la posición de equilibrio o posiciones de equilibrio, si hay más de una de estos cuerpos? ¿Y cómo podríamos hacerlo? Podemos hacerlo de varias formas, que en el fondo todas son equivalentes, que todas se basan en las leyes de Newton y naturalmente en la ley de Coulomb. ¿Qué haríais vosotros, por ejemplo, pensando así de manera natural? ¿Qué es lo que haríais?
pues uno diría, para que estén en equilibrio, la suma de las fuerzas sobre cada una de ellas tiene que ser igual a cero. O sea que aplicar la segunda ley de Newton, naturalmente una de las fuerzas es la fuerza de repulsión electrostática entre ellas, cogeríamos la ley de Coulomb, ¿no? Y lo haríamos. Esa es una posibilidad que tenemos ahí abierta. Pero también podemos cogernos e intentar aplicar lo que dijimos el otro día, fijarnos en la energía potencial. Vamos a intentarlo hacer con la energía potencial. Vale, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, cada uno de los cuerpos está sometido a qué fuerzas. Por ejemplo, esta da igual una que otra porque va a ser similar, lo mismo. El peso una, la tensión y la fuerza de repulsión electrostática. No hay aire, no hay rozamientos de ningún tipo, o sea que tenemos esas tres fuerzas, ¿de acuerdo? El trabajo de cada una de ellas, por ejemplo, el trabajo que realiza la gravedad a lo largo del movimiento de una de las bolitas, ¿no? ¿En qué se va a reflejar el trabajo de la gravedad? En un cambio en la energía potencial gravitatoria que experimenta ese cuerpo. La fuerza de repulsión electrostática, ¿en qué se va a reflejar que esté actuando sobre cada una de ellas? En un cambio en la energía potencial electrostática del sistema. ¿De acuerdo? Bueno, y nos quedaría la tercera, que es la tensión de la cuerda. Y esa a lo mejor nos podría fastidiar, ¿no? Porque si yo estoy pensando desde el punto de vista de las energías, o sea, el trabajo que realiza cada una de las fuerzas, pues no me puedo olvidar de la tensión en la cuerda. ¿Qué ocurre con la tensión? ¿Qué trabajo realiza? A lo largo del movimiento, pensad que esto se mueve, por ejemplo, sube, ¿no? O sea, los he pegado mucho y ¿no? Se repelen, ¡flac! ¿Cómo es el trabajo que realiza la tensión? ¿Por qué? Listo. Perfecto. El desplazamiento, o sea que la trayectoria es una trayectoria circular para cada una de ellas, es decir, que el desplazamiento, la velocidad es la dirección del desplazamiento, hacia arriba o hacia abajo, es tangente a la trayectoria, pero la tensión justo tiene la dirección perpendicular a esa dirección, es una trayectoria circular. Por lo tanto, la tensión existe, por supuesto, y tiene una función, pero no realiza trabajo. Por lo tanto, si no realiza trabajo, no va a cambiar la energía cinética de los cuerpos del sistema. No puede. Sí puede acelerarlo. Porque fijaos que la trayectoria esa circular, ¿no? Aquí tenemos, si no existiese la cuerda, las cuerdas tendría otra trayectoria, seguirían otra trayectoria. Es decir, que sí permite Fijaos, una fuerza acelera, contribuye a la aceleración, pero no realiza trabajo. ¿No resulta un poco chocante? Quizás un poco, pero no, o sea, que si uno lo piensa, eso existen más casos. Uno muy importante, ¿cuál sería? Un caso en el cual existe aceleración y la fuerza que es responsable única de esa aceleración no realiza trabajo. Justo lo que estoy yo haciendo ahora, sobre el suelo. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre mi cuerpo? El peso. Fijaos que estoy en contacto con el suelo, o sea que yo soy el cuerpo en el cual me estoy fijando, lo aíslo. Veo las fuerzas, la atracción gravitatoria, la tierra sobre mí, el suelo normal, porque no estoy atravesando el suelo, sobre mí, dos, pero también hay rozamiento, porque si no, todo estaría estaría resbalando y me estaría cayendo, ¿no? Entonces ahí tenemos tres fuerzas. La fuerza de rozamiento, como el zapato no está deslizando sobre el suelo, fijaos que eso son fuerzas electromagnéticas, ¿eh? O sea, lo que permiten eso del rozamiento son también electromagnéticas, ¿eh? No, estoy sobre este suelo horizontal. Estoy poniéndome como ejemplo, como otro ejemplo en el cual tenemos una fuerza que
produce una aceleración sobre el cuerpo, pero no realiza trabajo. He puesto este ejemplo, el que vamos a tratar, pero dije una para que os quede claro, por si no lo tenéis nada claro. En ese sentido es la fuerza de rozamiento, y he dicho que el zapato no está deslizando, ¿no? El cuerpo se está moviendo, pero el zapato cada vez que está en contacto con él no desliza sobre el suelo, salvo que yo le obligue a deslizar, naturalmente. Entonces, ¿qué tipo de fuerza de rozamiento está actuando? Fuerza de rozamiento estática, sí, naturalmente la dirección es horizontal. Si cogéis suma de fuerzas igual a masa por aceleración, tenéis que el peso compensa la fuerza normal, el suelo es horizontal, es decir, que la fuerza neta es únicamente la fuerza de rozamiento estática. Igual a la masa por la aceleración, es decir, que la aceleración viene dada únicamente, exclusivamente, la aceleración que es horizontal. Fijaos cómo estoy cambiando de sentido, me muevo hacia aquí con una cierta velocidad y ahora cambio, por lo tanto tengo una aceleración, no es un movimiento rectilíneo y uniforme. Será rectilíneo, pero no es uniforme. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cuál es el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento estática? El desplazamiento, cada vez que luego levanto el zapato y dejo el otro. El trabajo que realiza la fuerza de rozamiento estática es nula, siempre. Es curioso, ¿no? Acelera, pero no realiza trabajo. Anda, y ahí la pregunta sería, si tú estás quieto, inicialmente tienes energía cinética cero, ¿no? Pero ahora ya no. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? Si uno dice, resulta que no realiza trabajo, pero hay una variación en la energía cinética, las otras fuerzas no realizan trabajo, el desplazamiento es perpendicular a la dirección de esas fuerzas. Se os ha olvidado de que mi cuerpo no es puntual y están actuando los músculos, las fuerzas internas en mi cuerpo están realizando ese trabajo. Es decir, que por supuesto se conserva la energía, se está transformando en energía química que tengo yo almacenada en energía mecánica, en energía cinética. Ahí sí, en los músculos, lo que tenemos en las piernas, hay un desplazamiento y esas fuerzas realizan un trabajo. Pero la fuerza de rozamiento estática no realiza trabajo. La fuerza de rozamiento cinética sí realiza trabajo y además es un trabajo negativo, contrario al desplazamiento. O sea que en este problema tenemos la tensión que no realiza trabajo, en el otro problema tenemos que la fuerza de rozamiento estática, eso es algo, ¿lo teníais claro eso que acabo de decir? ¿Sí? Estupendo. Okay. Cuidado, que permite acelerar, por ejemplo, otra fuerza, cuyo trabajo es nulo, pero permite acelerar. Teníamos en la fuerza de Lorentz. Pensemos que el campo eléctrico es cero. O sea, que únicamente tengo este término. ¿De acuerdo? Y ahora digo, bueno, ¿cuál es el trabajo que está realizando el campo magnético sobre una partícula que está por ahí por el espacio con carga Q en su movimiento? Pues uno diría, tendré que hacer, ¿no?, a lo largo del camino que yo siga, si se está moviendo la carga Q de esta manera, a lo largo de ese camino, tendré que hacer, entonces, ¿y cómo es esto? Esto tiene la misma dirección y el mismo sentido que la velocidad, ¿de acuerdo? Pero este vector es un producto, es el resultado de un producto vectorial, por lo tanto la dirección es perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. Es decir, que es un vector perpendicular a la velocidad. Si lo multiplico por un vector que tiene la dirección de la velocidad, esto es cero. Por lo tanto, acelera, como visteis el otro día cuando vimos la trayectoria, como la curvaba, como seguía una trayectoria o bien circular o una hélice cuando se movía la carga, está acelerando la carga, pero no realiza trabajo.
¿De acuerdo? Curioso, ¿no? Bueno, o sea que el campo magnético ahí tiene este tipo de cuestiones que no son inmediatas de ver. Bueno, en este caso sí, tiene más cuestiones. Bueno, pero centrémonos en lo que estábamos inicialmente. Tenemos ahí la energía potencial. O sea, bien, podemos entonces, naturalmente, pensar, en este caso, si las fuerzas que realizan trabajo son conservativas, gravedad y la fuerza de repulsión electrostática son conservativas, entonces tendremos conservación de la energía mecánica. Es decir, que será la suma de la energía cinética más la energía potencial, pero aquí tendremos tanto la energía potencial, la suma de la gravitatoria, como la debido a la repulsión electrostática, es decir, que es la suma de los dos términos. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo es la gravitatoria? Tenemos que comparar frente a... Fijaos que lo que se definen son variaciones, diferencias en energía potencial, tanto en la gravitatoria como en la electrostática. Por lo tanto, cada uno de vosotros elegiría a lo mejor comparar frente a una posición diferente, una altura diferente. En el caso de... Estamos suponiendo que la gravedad es uniforme. Pues tendríamos esto, ¿no? Y G. Y yo voy a llamarle a este ángulo θ. Este es el mismo, naturalmente. Pues voy a comparar frente a esta altura. ¿De acuerdo? De tal manera que a esta altura yo le asigno energía potencial gravitatoria 0. Por encima será positiva, por debajo es negativa. ¿Qué tendremos ya? En esta posición, tal como he hecho el dibujo, estamos por debajo, por lo tanto la energía potencial gravitatoria será, para una de las masas, menos m g, si esto es L, coseno de θ. Como tengo dos bolitas, fijaos que lo estoy haciendo para el sistema, no para una por separado. 2 mgl coseno de θ. Y uno dice, bueno, y este signo, fijaos que si el ángulo es mayor que pi medios, el coseno entonces pasa a ser negativo, con el signo menos es positivo, lo cual está bien. Es decir, que esto da cuenta de cualquier posición que puedan tener las bolitas. ¿Se entiende? Es decir, que no es particular, sino que tiene que ser general. ¿Que θ está entre 0 y pi medios? Ningún problema, entonces es positivo. Todo ello es negativo, efectivamente, ya que aquí estoy pensando, le estoy asignando una energía potencial gravitatoria 0, a esta altura. Cuando θ es igual a pi medios, igual a 0. ¿Vale? Muy bien, una ya la tenemos. Ahora nos queda la electrostática. A ver, ¿qué teníamos para la energía potencial electrostática? Tendré que ver cuál es la distancia entre las dos bolitas que están cargadas. O sea que será 2 veces, al tener simetría, esta distancia. ¿Vale? 1 dividido por 4pi epsilon sub 0, q por q al cuadrado, y dividido por la distancia, no la distancia al cuadrado, que es la energía potencial. Entonces tendríamos aquí L seno de θ. Es decir, que la energía potencial total, U, ¿perdón? Ahí en el denominador, en la potencial electrostática, en falta de dos L de θ. Sí, 2, sí, perdón, sí, el 2, que es la distancia, dije, por 2, cierto, esto es L seno de θ, gracias, cierto.
Lo dije yo hace un momento y solo lo he puesto a la mitad. 2Ls en el. Gracias. Muy bien, pues ahí tenemos nuestra energía potencial. Vamos a abrir, ya podía coger y escribirlo en matemática de cero, pero para ir más rápido, lo tenéis aquí. Por si queréis, ya lo he destapado ahí. O sea que si tenéis el ordenador lo podéis ver. Bueno, vamos a irnos. Bueno, le vamos a dar datos, con este problema, si queréis, la longitud, todo en el sistema internacional, 1, G9,8, la masa 10 elevado a menos 4 kilogramos, Q 10 elevado a menos 7 columbios, y la constante de Coulomb, o sea, 1 dividido por 4 pi epsilon sub 0, 9 por 10 elevado a 9. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Entonces tenemos ahí la energía potencial del sistema formada por las dos cargas, justo lo que he puesto yo ahora. La gravitatoria, la electrostática, la total, la suma de las dos. Entonces, ¿a qué posición corresponderá la posición de equilibrio? Todos los cuerpos, todos los sistemas tienden a que su energía potencial sea lo más pequeña posible, mínima. Vamos a ver si dibujamos la energía potencial. Pues vemos aquí entre teta 0 y pi medios, podríamos hacerlo más lejos, entre 0 y pi, no pasaría nada, podéis cambiarlo. Entonces veis que aquí lo que tenemos es un pozo de potencial, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, y uno dice, pues el mínimo en la energía potencial será esta. Y esa posición corresponderá a una posición de equilibrio y además de equilibrio estable. Si fuese un máximo sería de equilibrio, pero equilibrio inestable. Energía potencial mínima. Pues nada, ¿cómo podemos resolverlo? Pues naturalmente haciendo la derivada, que la pendiente sea cero, naturalmente, haciendo la derivada que sea cero, derivada de esa función, o sea que con esto tendríamos que resolver esta ecuación, ¿de acuerdo? Aquí lo único que le digo es que busque entre 0 y pi medios, y así va más rápido, y me dice pues que la posición, eso está en radianes, ese número 0, 28, 41, 76 es en radianes. O también si utilizase una función que hace, en el fondo hace lo mismo, hallar los mínimos en una función. Mínima es esta. Aquí ya veis que no pongo la derivada, sino le estoy dando la función y le digo busca el mínimo. ¿Entendéis? Muy bien, pues me da naturalmente, este primer valor corresponde al valor de la energía potencial y al ángulo para el cual tenemos ese valor. Y como veis, es el mismo. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Esto sería para la posición de equilibrio. También podríamos haberlo buscado, lo tenéis justo en la pantalla anterior de ese archivo, no en esa era, me parece que la 3, en la 2, podríamos haber hecho, aplicando la segunda ley de Newton, lo que tenéis en esa es directamente no la suma de las fuerzas igual a 0, sino la suma de los momentos con respecto a un punto, ¿no? Habéis estudiado en física 1 lo de los momentos de las fuerzas, ¿verdad? Mucho. Pues entonces en este problema también tendríamos lo mismo, podríamos aplicar la segunda ley de Newton cocinada de esa manera, suma de los momentos igual a 0, con respecto a un punto en el espacio. ¿Qué punto escoge uno? El punto donde están aquí las cuerdas, por sencillez, naturalmente. Entonces tendríamos, naturalmente, para una de las bolitas el peso, la repulsión, fijaos, actúa la repulsión de esta manera, el peso de esta manera y la tensión, estoy dibujando para esta, tendríamos estas tres. Entonces tendríamos la suma de los momentos, el momento de que crea la tensión con respecto a este punto es 0.
porque la línea de acción pasa por ese punto. Por lo tanto, el momento de esta fuerza, de la tensión, es cero. Tendríamos, naturalmente, el momento que crea el peso. Si nosotros estamos tomando giros positivos de esta manera, para esa bolita, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? ¿Un momento positivo o un momento negativo? El momento es un vector, ¿eh? Realmente ahí lo que tenemos es un vector que es perpendicular al plano de la pantalla. Pero puede estar entrando o puede estar saliendo. Es decir, que cuando os he dicho si es positivo o negativo, es como preguntaros si el momento está entrando o saliendo de la pantalla. Uno dice, ¿y cómo está intentando hacerlo girar? Regla de la mano derecha, lo está intentando hacer girar de esta manera, es decir, entrando en la pantalla, intenta que el ángulo sea más pequeño. Si yo estoy tomando como positivo, entonces desde ese punto de vista, esa componente, fijaos, si este es el eje X y este es el eje Y, eje Z, saliendo, entrando, significa que la componente Z del momento es negativa. ¿Vale? Bien. ¿Y cómo lo calcularíamos? Pues el módulo de la fuerza por el brazo de palanca, si queréis, o módulo de uno, módulo del otro, por el seno de... ¿No? Lo del brazo de palanca os suena, ¿no? Penséis, muy típico de los ingenieros. Fijaos que la línea de acción del peso es esta, ¿no? La que he dibujado así todo. Es decir, que yo puedo desplazar sobre esa línea el peso sin que su momento cambie con respecto a ese punto. Es decir, que el efecto para la rotación es lo mismo que esté por aquí que esté por aquí abajo. Si uno coge y dice, pues tendremos, el momento sería, vamos a llamarlo esto R, tendríamos R por el peso, ¿no? Explicado vectorialmente. Si yo me fijo en cómo es su módulo, tendría la distancia L, mg, por el seno del ángulo que forman estos dos vectores, que es este, seno de θ. Pero L, seno de θ, no es nada más que esta distancia. Es la distancia, el brazo de palanca, es la distancia que hay de la línea de acción al punto respecto al cual estás tomando momentos. En este caso, este. ¿No? Habéis visto en Física 1 lo de momentos, ¿no? Si no me equivoco, bastante, ¿no? ¿O no, Carlos? Vale. Muy bien. O sea, esta distancia D. Esto es lo que me da igual, ¿eh? No, o sea, que os he dicho que lo de los nombres no es el sentido que tiene. Vale. Tendríamos esa para una. El momento de la tensión es cero, pero ahora tendríamos el momento que crea la fuerza de repulsión electrostática sobre esa bolita. ¿Cuál sería entonces? Tendríamos aquí la fuerza esta, tendríamos también lo mismo, R por F, y tendríamos entonces en módulo, tendríamos L, ¿y cuánto vale esta F? Tendríamos 1 dividido por 4pi epsilon sub 0, Q al cuadrado, dividido por la distancia que hay entre las dos, L cuadrado, 2L al cuadrado, o sea, 4L al cuadrado, seno cuadrado de θ, módulo de uno, módulo del otro, por el seno del ángulo que forman, que es el coseno de θ. Fijaos que entonces ahora tendríamos el ángulo, el seno de ese ángulo, pero ese ángulo es 90 menos θ, por lo tanto, seno de ese ángulo es el coseno de θ. ¿No? Muy bien, la componente es, fijaos que esto lo intenta cerrar, el otro lo intenta abrir, signo contrario. Si decimos que este es negativo, tendríamos entonces aquí menos L mg seno de θ, más todo este trasto. Esa sería la suma de los momentos con respecto al origen. Si está en equilibrio, significa que el momento tiene que ser cero, es decir, que uno tiene que ser igual al otro. ¿De acuerdo? Fijaos. El momento tau, la letra se utiliza mucho
en física, tau para un momento, pero bueno, eso da igual. Tau de la gravedad, tendríamos lo que acabo de poner hace un momento aquí, debido a la fuerza de repulsión, lo tendríamos por aquí. La suma de los momentos sobre una de las bolitas sería esto, para la otra tendríamos lo mismo. Si dibujamos el momento total, para cualquier ángulo, tenemos esta gráfica. En newtons metro, en radianes, lo tenemos por ahí. ¿Cuál será la posición de equilibrio? Donde tengo ahí el ratón. Si yo lo dejo en esa posición, tau total, si recordáis, es el mismo ángulo que teníamos aquí. Claro, porque en el fondo tiene que salir lo mismo, naturalmente. Energías no es que sean dos cosas diferentes. Todo sale de la segunda ley de Newton, de las leyes de Newton. Por lo tanto, es como dos caminos, tú partes de lo mismo y sigues dos caminos cuyo origen era el mismo. Y naturalmente podríamos aplicar también directamente la suma de fuerzas igual a cero. Pero en ese caso tenemos, ¿cuál es la desventaja de eso? Que entonces ahí ya no nos podemos trincar, por así decirlo, la tensión, sino que tenemos la tensión también. En las otras dos os dais cuenta de que en los dos casos era una ecuación escalar, una incógnita. Pero claro, si uno dice, y ahora meto la tensión, suma de fuerzas, claro, para la suma de las fuerzas están contenidas en ese plano vertical, es decir, que tendríamos la componente x igual a 0, la componente y igual a 0. ¿Cuáles serían las incógnitas? Dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Cuáles serían? Una, el valor de la tensión, dos, el valor del ángulo. Yo siempre diría que es más fácil una ecuación, una incógnita. Salvo que me pregunten por la tensión. ¿Cuál es la tensión cuando está en equilibrio? Entonces sí, no me queda más remedio que buscarla de esa manera. Bien. Ya, pero también podríamos preocuparnos por el movimiento. Esto sería el 1.36, hecho de diferentes maneras. Pensadlo, lo último que he dicho de palabra, ¿qué es lo que tendríais que hacer? O sea, tendríamos aquí, bueno, si tengo aquí ¿no? Ya he dicho, esto es X, dibujo los ejes sobre para hacerme una idea, y tendría cuál es la componente X del suma de fuerzas igual a 0 para la componente X y para la componente Y. La fuerza de repulsión electrostática solo tiene componente horizontal, pero la tensión tiene componente horizontal, tiene una por aquí. Y luego tendríamos para I, que la repulsión tiene 0, componente 0, pero el peso tiene esa componente. Entonces tendríamos... Y uno dice, anda, qué curioso. Pero entonces tendría tres incógnitas, el ángulo, la componente X y la componente Y de la tensión. Son independientes la componente X y la componente Y. Si la tensión actúa, tiene que pasar por este. Entonces tendríamos que Tx dividido por Ti, pues, tangente de θ. Por lo tanto, no son independientes. Si tienes X, tienes Y. Bien, pero o sea que eso, pensadlo. Lo he puesto ahí rápido para que... Y ahí, si nos preguntan por el movimiento, porque esto lo hemos hecho solo para el equilibrio. Si lo saco de esa posición de equilibrio, ¿qué hará? Si uno mira aquí, pues... ¿no? Por ejemplo, la energía. Digo, anda, si lo quito de esta posición, plaf, pues y lo suelto, intentará volver. Es decir, que lo que va a hacer es oscilar en torno a esta posición. Pero ¿cómo oscila? No nos queda más remedio que entonces obtener la ecuación que me describe el movimiento.
lo puedo obtener? A partir de las energías, si he dicho que E la energía mecánica se conserva. La tensión no realizaba trabajo, por lo tanto, eso se cumple, ¿sí o no? Por lo tanto, si esto es cierto, la energía mecánica, fijaos en cada posición que tiene, función del tiempo o del ángulo también se podría hacer, los cambios tienen que ser cero. Si no cambia, tiene que cumplirse eso. Y esto es equivalente ¿o no? Si cogemos y hacemos eso, me he pasado a la 4, es que también lo podemos hacer con los momentos, naturalmente. Entonces necesito la energía cinética. ¿Cuánto vale la energía cinética? Del sistema, ¿eh? No de uno solo, de los dos, por supuesto. Entonces, ¿qué tendríamos? Uno diría, pues 2 veces, ¿no? 1/2 de la masa de 1 por la velocidad al cuadrado que tiene. ¿Y cuánto es 2 veces por esto? ¿Cómo es la velocidad? Hemos dicho que es una trayectoria circular de radio L. El ángulo cambia en el tiempo, θ en función del tiempo. ¿Cómo es V? V en función de L y de θ en un movimiento circular. Sí, exactamente. Es decir, tendremos el radio L. Voy a poner la letra que pondríais normalmente, ¿no? Velocidad angular, omega. Pero omega no es nada más que tenemos esto. Es decir, que tendríamos L. Es decir, que lo que tenemos aquí para acá L cuadrado, voy a ponerle el punto, la derivada temporal. U lo teníamos de hace un momento. Esto más lo otro tiene que ser constante. La derivada con respecto al tiempo tiene que ser igual a 0. A ver qué hace la máquina. O sea, podríamos ahora, está chupado hacer esas derivadas. ¿Seguro? ¿Cómo sería la derivada con respecto al tiempo de todo esto? Uno dice 2, 1/2, esos son constantes, m es constante, L cuadrado es constante. O sea que la derivada de k tendríamos 2, 1/2, vamos a dejarlo así. Pero necesitamos la derivada con respecto al tiempo de eso. A ver si sois capaces de hacerme esa derivada. Eso es. Y necesito hacer la derivada con respecto al tiempo de todo eso. Es decir, que todo esto depende del tiempo. Si θ depende del tiempo, la derivada depende del tiempo. Regla de la cadena, ¿no? La derivada de todo esto, 2 veces, por la derivada con respecto al tiempo de lo que hay ahí dentro. Es decir, 2 veces
Tita punto por, esta es la derivada segunda. Tita punto. Tendríamos 2, 1/2 ml al cuadrado por, que teníamos aquí, tita punto, perdón, 2 tita punto, eso en la energía cinética. En la energía potencial tenemos que hacer una cosa parecida. Vamos a ver qué nos dice la máquina. Lo he hecho para uno de los términos. Le digo, fijaos, le doy el nombre energía total, cinética más potencial. Y le digo, derívalo, depende del tiempo. ¿Veis cómo dependen del tiempo de todas ellas? Derívalo con respecto al tiempo, e igualalo a 0, imponle que tiene que ser en una posición cualquiera, es decir, que la velocidad angular tiene que ser cualquiera, distinta de 0. Simplifica esa ecuación y ahí tengo la ecuación que describe el movimiento. Que no sé si la tengo escrita por ahí, ¿no? Pero bueno, si lo ejecutáis y le dais, veréis cuál es la ecuación del movimiento. Ya tengo, simplemente ahora me queda resolverla, claro, y es una ecuación diferencial de segundo orden hasta la segunda derivada. Fijaos que me aparece tita punto punto, me aparece tita punto, por lo tanto hay que integrarla. La máquina lo hace aquí, con las condiciones iniciales que le he dado yo en algún momento. Me parece que están horizontales inicialmente. Y ahí tenéis en el tiempo el cambio del ángulo, pom, 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 pom. Bueno, y si lo hiciésemos con los momentos, ¿qué ecuación tendría? La suma de los momentos igual a, eso lo visteis en física 1, cuando estudiabais el movimiento de rotación en el plano, un cuerpo, la suma de los momentos es igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Lo recordáis? Bueno, pues estupendo. Ahí lo tenéis, la aceleración angular, la derivada segunda, la derivada de la velocidad angular, o sea, la derivada segunda del ángulo con respecto al tiempo. Ahí tenéis la ecuación del movimiento, las condiciones iniciales, las mismas. Esta ecuación, escrita así o escrita de la otra manera, es la misma ecuación. Es el mismo movimiento, la misma ecuación. Buscándola por momentos, buscándola por energías. Ahí tenéis el mismo dibujo. Uno puede hacer cosillas y buscar cómo es el periodo, cuánto tarda en volver a repetirse el movimiento. Eso quizás otro día. ¿Alguna pregunta sobre eso? Vale. Bueno, pues este es un ejemplo de aplicación de la energía potencial electrostática a un problema en particular. Vamos a pasar a... Tenemos, a lo mejor esta semana con el ordenador hacemos algún otro de estos parecido, que también viene en el Purcell. Sigamos en lo que estábamos viendo el día pasado, integrales de línea, integrales de superficie, flujos, circulación. Vamos a introducir ahora dos operadores relacionados. Fijaos que esos operadores eran hacer operaciones con integrales, flujo y circulación.
integral de superficie aquí teníamos una integral de línea. Teníamos en el flujo que vamos a utilizar si queréis de S. Y en la circulación, si pensamos en un flujo a través de una superficie cerrada, tendríamos esto, y si tenemos a lo largo de un camino cerrado, teníamos estas dos cosas. Vale. Y hemos visto también el operador, hemos visto el gradiente, y cómo nos aparecía un operador que era diferencial. Hemos visto el gradiente. El gradiente actuaba sobre un campo escalar y nos daba un vector. Por ejemplo. Entonces, claro, veíamos que eso del gradiente era operar derivando sobre algo. Noble. Lo definíamos en cartesianas. De tal manera que el gradiente sobre el escalar pues no era nada más que ponerle todo esto, es decir, y vimos cómo funcionaba la semana pasada. Cogíamos, hallábamos el potencial electrostático, y lo hacíamos para el caso más sencillo, que era el potencial debido a una carga puntual. Hacíamos el gradiente y ¿qué obteníamos? Otra vez el campo electrostático, la ley de Coulomb que teníamos inicialmente. Es decir, que habíamos recorrido el camino en un sentido y luego volvíamos en el otro y llegábamos a lo mismo. Funcionaba. ¿Alguna duda sobre eso que hicimos la semana pasada? Es importante porque ahora, claro, lo que viene es un poco más, pero apoyándonos en esto. Nos vamos a apoyar en esto. Mirar el pulsar. Divergencia de un campo vectorial. Vamos a dejar un poco aparte lo del laplaciano y el rotacional. Vamos a ver esas dos. Flujo, es decir, que hay una relación entre lo que vamos a ver, que es la divergencia, que va a ser derivar de alguna manera, con la operación integral. Están relacionados. Y el rotacional, una circulación. Tanto uno como otro son operaciones sobre por ejemplo el campo eléctrico y el campo magnético. Y lo que nos van a dar es información de cómo es ese campo, uno y otro. Uno nos va a decir cómo
en qué zonas del espacio nacen o mueren líneas. Es decir, nos van a decir cómo son las fuentes, la divergencia, cómo son, qué puntos tenemos fuentes del campo eléctrico o si hubiese, del campo magnético. Eso nos lo va a decir la divergencia. Y el rotacional, ¿qué es lo que nos va a decir? En un punto del espacio nos va a decir si esas líneas de ese campo rotan, giran, rotacional, girar. El inglés, el cool, ese que habéis visto ahí, es de giro también, la traducción del inglés. Es decir, que uno me va a decir cómo sale o cómo entra hacia un punto del espacio, porque aquí nos estamos fijando en un punto del espacio, y lo otro me va a decir cómo gira alrededor. Puede ser, en general, naturalmente, los campos vectoriales es una combinación de los dos efectos. Cómo nace o cómo muere en ese punto del espacio y cómo gira alrededor de ese punto del espacio. Y lo bonito en esto del cálculo vectorial es que sabiendo esas dos cosas yo sé todo acerca del campo. ¿De acuerdo? Teniendo esas dos características puedo saber cómo va a ser el campo sin, digamos, tener toda la información. Bueno, pues vamos a ver qué es la divergencia primero. Y la notación, vamos a poner notación. Vamos a utilizar nabla y lo vamos, fijaos que es sobre campos vectoriales. Si uno piensa que ese nabla es un vector, poco curioso, pero es un vector, y lo voy a aplicar a otro vector, ¿qué dos operaciones de manera natural surgen ahí? El producto escalar y el producto vectorial. De tal manera que en el caso de la divergencia tendremos, voy a poner E, como tendremos, pero podría ser cualquier campo vectorial. Producto escalar de nabla por E. ¿Y cuál es el resultado del producto escalar de dos vectores? Un escalar. Por lo tanto, la divergencia, por ejemplo, del campo eléctrico, lo que va a ser es, el resultado de eso, en un punto, es un escalar. Pero luego uno piensa que, claro, lo puede multiplicar vectorialmente, rotacional. Y ahora uno dice, el producto vectorial de dos vectores es un vector. Efectivamente, el rotacional del campo va a ser otro vector. Si uno no se deja asustar y piensa en lo que acabo de decir, cuál es la información, la divergencia me va a decir cómo nace o cómo muere en un punto del espacio el campo, cuánto nace, cuánto sale o cuánto se mete. Uno dice, ¿esa cantidad qué será? ¿Un escalar o un vector? Fijaos, un sumidero. Pensad, porque todo esto tiene mucha relación con fluidos. Ahora pensad que tenéis un recipiente con agua y le abrís, o la bañera, y le abrís el coladero para que se cuele por ahí el agua, un sumidero, ¿de acuerdo? Y miráis, claro, se está metiendo y medís, bueno, ¿cuánta agua por unidad de tiempo está saliendo por ese agujero? Un sumidero. Eso es ¿cuánta agua por unidad de tiempo es un escalar o un vector? Es un escalar, efectivamente. No le estás diciendo por dónde viene el agua, sino cuánta agua está saliendo por ahí. Hombre, uno podría poner una fuente, inyectar agua, y entonces estarías diciendo cuánta agua estás inyectando en ese punto del espacio por unidad de tiempo. Es un escalar en ambos casos. No tiene información vectorial. Pero ahora si hago el mismo juego y veo cómo gira el agua así, se va a colar por ahí, ¿no? O simplemente cojo una taza de café o de un vaso de agua, cojo una cuchara y la hago girar, ¿no? Le doy así un giro y miro y digo, anda, pues el agua está girando. Pero ahora uno piensa, ¿qué es un giro? Es una rotación. Y ahora pensad en el dedo, una rotación, ¿no? O sea, imaginaos, está girando el aire de esta manera, a este ritmo, bla, 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 bla. Pero también podría estar girando de esta manera, ¿no? En torno al mismo punto del espacio. Plaf, 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 plaf. De esta manera. Cojo un punto y digo, podría estar girando de esta manera o de esta manera. Al mismo ritmo, en módulo.
pero es el mismo giro. No. Ahí hay más información. Tienes que decir, naturalmente, en torno a qué dirección del espacio está girando. El aire, el agua, o el campo eléctrico, o el campo magnético. Es decir, que a qué ritmo, la magnitud y además la dirección del espacio. Por lo tanto, tiene que ser un vector. Si yo os digo, tengo aquí una pelota de tenis y está girando atada a una cuerda, ¿no? Hago el juego. Tengo una pelota, la ato a una cuerda, ¿no? Y lo hago girar con una velocidad angular tantas vueltas por segundo. Y os digo, ¿cómo gira? Entonces uno diría, pues tantas vueltas por segundo. Es toda la información, es decir, uno entra aquí con los ojos cerrados y le dicen, Miguel está haciendo girar una pelota en torno a ese punto del espacio con tantas vueltas por segundo. ¿Tiene toda, el ciego ese que ha entrado, tiene toda la información? No, le tendríais que decir en qué plano está girando la trayectoria circular, es decir, la dirección perpendicular al plano. El vector, le tendríais que decir cómo de rápido gira y cuál es la dirección del espacio. Y eso es un vector. Naturalmente uno dice, puede girar en un sentido o en el otro, por lo tanto la dirección y el sentido viene dado de eso. Eso es lo que nos va a dar el rotacional. ¿De acuerdo? En los problemas bidimensionales es más sencillo porque, claro, la rotación solo puede estar contenida en ese plano. Pero bueno. Bien. ¿Qué es la divergencia? Vamos a hacerlo como en el Purcell. Yo me fijo en un punto del espacio y busco una superficie cerrada en torno a ese punto. Si queréis, no lo he puesto esférico, si queréis lo pongo esférico, da igual en la forma. ¿De acuerdo? Y esta es la superficie S. Y tengo el campo vectorial, por ejemplo, el campo eléctrico. Y ahora me dicen, calcula el flujo a través de ese del campo eléctrico. ¿De acuerdo? Muy bien, ya lo hemos hecho. Pero ahora le hacemos la puñeta siguiente. Oye, ¿y a qué tenderá este valor si yo hago que S tienda a cero? Que la superficie sea cada vez más pequeñita en torno a ese punto el cual estoy buscando. ¿De acuerdo? Y esto todo lo divido, es decir, que hago el límite, cuando S tiende a cero, por diferencial de S, y lo divido porque claro, uno diría, hombre, ¿a qué va a tender? A cero, por supuesto, cada vez más pequeño, la superficie es cada vez más pequeña, estamos de acuerdo, ¿no? Lógico, que tiende a cero. Entonces uno dice, por aquí algo, ¿y si lo dividimos todo esto por el volumen? Ah, claro, el volumen también tiende a cero. Es decir, que tenemos en el numerador y en el denominador algo que tiende a cero. Claro, el límite de todo eso puede ser algo distinto de cero. Hacemos tender eso en torno a qué punto, al punto que he escogido del espacio. Esto va a ser la divergencia. La divergencia del campo. Y está definida en un punto, como veis. Es como, uno dice, anda, esto se parece en algo, ¿a qué se parece? Voy a hacer ahora la pausa, que no me había fijado en la hora. ¿A qué se parece? Bueno, a la derivada de una función normalita, de una sola variable, ¿no? Uno dice, una función f de x, y igual a f de x, esto es y y esto es, ¿no? Y uno dice, tengo por ahí esa función. Digo, definamos cómo es la derivada de la función en este punto. Uno dice, pues me voy a coger x y x más delta de x, estos dos puntos, ¿no? Y miro a ver cómo es la pendiente. Pues tendremos f en x más delta de x menos f de x, la pendiente, es decir, tendré esto,
dividido por esto, por delta de x, ¿no? Y ahora hago tender este punto a este. El límite cuando delta de x tiende a 0. Esto es la derivada. ¿O no? Claro, el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0. Esta es la definición de derivada, esa que nos han machacado una y otra vez. Y te dice cómo es justo la pendiente de la recta tangente en ese punto. Pues ahora la divergencia, lo que estáis viendo es un juego parecido, pero cogiéndonos no la pendiente, sino el flujo. Miro a ver cómo es el flujo a través de una superficie finita en torno a ese punto y resulta que hago tender la superficie cada vez más pequeña a ese punto. Calculo el flujo por unidad de volumen. Hago el límite y eso es la divergencia. Vamos a hacer la pausa hasta ahí 17.